Un saludo a la Universidad Nacional Experimental de Guayana, a los estudiantes del postdoctorado de Tecnociencia y Sociedad, en convenio con la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Agradezco la invitación a la doctora Noelia Alfonso y la doctora Crisalia Villegas para participar de esta actividad de cierre de esta primera corte. Para mí pues es un enorme placer poder compartir con ustedes en este espacio. Vengo a presentarles una experiencia de investigación que llevé recientemente a México y que es producto de un trabajo de campo realizado pensado desde las experiencias educativas en realidad inmersiva. La titulé Más allá de las aulas, la realidad inmersiva en procesos formativos. Pues mi nombre es Maite Marrero y encantada de poder compartir con ustedes en este día. Bien, avancemos un poco a lo que tiene que ver con la revisión de la literatura, de un poco explorar qué es lo que existe al respecto de lo que es el metaverso y sus implicaciones educativas, entendiendo entonces que estamos hablando, y esta clasificación es una caracterización de Mendiola del 2022. Mi trabajo fue solamente presentarla en este momento de alguna manera gráfica, donde él señala cómo el metaverso o cuáles son estas implicaciones educativas que tiene el metaverso y lo dimensiona en 4 elementos fundamentales. Habla en primer lugar de lo que es el mundo espejo y explica entre esa caracterización precisamente que se trata de los elementos para superar estas barreras físicas y estas barreras de la distancia espacial que actualmente caracterizan los espacios y los ecosistemas educativos. Porque para nadie es un secreto que actualmente pues tenemos algunas limitaciones en términos de movilidad y nos hemos acostumbrado post pandemia a manejarnos dentro de los espacios virtuales y evidentemente esta presentación es una muestra de ello. Ustedes físicamente, algunos en el sur del país y yo acá en el centro del país. Si no es por estas condiciones que no les permite la tecnología, seguramente ustedes nunca habrían sabido de mí como una persona que está haciendo algo al respecto de metaverso. También hablamos de que existe actualmente dentro de estas implicaciones educativas estas tecnologías que han emergido, que se han potenciado algunas con las posibilidades de inclusive didácticamente darnos un aporte a la construcción o al repensar de los procesos de aprendizaje. También está el escenario de la realidad virtual como un lugar de experiencias que son inmersivas y de paso en tiempo real que nos pueden sumergir en un espacio que en la vida natural no lo podemos experimentar, pero que la realidad virtual no los potencia. Esto está siendo muy utilizado, sobre todo cuando los estudiantes requieren hacer algunas formas de simulación, donde estas realidades virtuales han permitido que experimenten cosas que serían un poco más difíciles de hacer, o al menos, digamos, no difíciles, pero por lo menos sí más costosas de ejecutar. Por ejemplo, un simulador de vuelo, por ejemplo, una operación a corazón abierto, entre tantas cosas que se hacen hoy en día usando la realidad virtual. También están los escenarios de los juegos 3D y algunas situaciones para solucionar problemas en estos espacios. Se utiliza muchísimo en la práctica de la arquitectura actualmente, precisamente las maquetas
y las pruebas en cuanto a resistencia de los materiales se hacen en realidad virtual con una menor posibilidad de error. También está esta palabra, pues un anglicismo que se utiliza precisamente para hablar de lo que tiene que ver con life learning, que tiene que ver con la perdurabilidad de los datos. Tiene que ver con la habilidad para poder manejar los volúmenes de información que tenemos, las posibilidades de articularnos a través de las redes sociales. También tiene mucho que ver con el aprendizaje basado desde el planteamiento de los datos y cómo esto nos ha ido acercando o nos facilita los procesos de, por lo menos, de la adquisición de conocimiento. Está la realidad aumentada, que tiene que ver con esas posibilidades tridimensionales de vivir o recrear una situación. Recientemente vi un video utilizado en clases de biología para educación media general, donde colocan un glóbulo rojo haciendo el desplazamiento, como que si tú eres un glóbulo rojo y ves el desplazamiento por todo el sistema vascular del cuerpo. Y esta experiencia de realidad aumentada le permite a los estudiantes entender un poco las diferencias entre venas, arterias y todo este proceso que cumple la sangre en un ciclo que no termina. Entonces, tiene mucho que ver también con esa posibilidad de acercarnos a la explicación y a la comprensión de los procesos, porque tienes la posibilidad de vivir la realidad desde un entorno más parecido a lo que sucede realmente. Y estas experiencias, obviamente interactivas, ayudan muchísimo en lo que son estos contextos de aprendizaje. Pasando entonces al otro elemento que estuve revisando, está también la posibilidad de trabajar en la praxis docente universitaria en la realidad inmersiva. Aquí tengo dos definiciones, la de Mendiola, que habla de que la realidad inmersiva ofrece nuevas formas de participación, de aprendizaje para transformar las experiencias educativas, pero también está la postura de Sousa, que complementa también este abordaje, donde habla de que la praxis docente en los entornos inmersivos requiere de una reflexión constante del rol del profesor. Precisamente hay algunos desafíos que son importantes considerar desde la figura del docente en este espacio. Para eso, pues, considero desde esta revisión documental que hice que existen tres elementos fundamentales que son habilidades que debe poseer un docente universitario cuando se acerca a estos espacios de realidad inmersiva. Y evidentemente la gestión en entornos visuales de aprendizaje, la gestión en EVA, es fundamental. Si tú no trabajas en estos entornos, difícilmente vas a poder experimentar lo que estos entornos o estos espacios tienen para decir. También necesitas un conocimiento técnico de estas habilidades que se adquiere a través de la formación y de la experimentación. Muchas personas hoy en día están haciendo cursos y formaciones, pero si no te sumerges en la práctica, realmente es allí donde vas a potenciar esas habilidades. Y muy importante, no podemos perder de vista la creatividad. Los docentes requieren mantener entornos creativos porque si bien es cierto, la realidad inmersiva potencia la motivación del estudiante y la atención del mismo, en el momento en el que el docente asuma un rol pasivo o no presente nuevas cosas, pues esta atención se va a perder. ¿De qué se trató esta investigación? Esto fue una investigación dentro del paradigma interpretativo, fue un trabajo de corte cualitativo, donde yo apliqué una entrevista enfocada a dos sujetos que estaban en entornos distintos,
con responsabilidades similares. Utilicé como informante clave a un docente de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Ciencias de la Informática de la Universidad Belloso Chacín. Este espacio me permitió a mí participar y fíjense que la denominación que le di fue experiencia, es el seudónimo que le di, porque en esa facultad, específicamente en la Escuela de Diseño, tienen un metaverso para dar clases. Y utilicé como otro escenario la Universidad Bicentenaria de Aragua, donde trabajé con un tutor influencer, esa es la denominación que se le da a los docentes en esa universidad, donde dice, él es de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, trabaja en la Facultad de Ingeniería, y la universidad hizo una inversión en un espacio para realidad inmersiva, con la compra de los lentes de realidad virtual, se acondicionó todo un laboratorio para realidad inmersiva, pero aún no lo ha puesto en práctica. Entonces, por eso lo denominé prospectiva. Entonces, ellos tienen dos miradas al respecto de esta realidad y por eso me pareció que podía ser un hallazgo importante, porque una cosa es lo que está en práctica y otra cosa es lo que yo creo que se pueda dar. Entonces, bueno, vamos a compartirle un poquito cuáles fueron estos resultados. En los hallazgos, ¿verdad? Allí tengo la visión desde perspectiva y experiencia y ellos, una de las áreas que tienen que ver como dificultades, o desde el espacio de lo que se ve como dificultades, o también hoy en día se piensa que las crisis son las oportunidades de mejora, hablan entonces de que existe una falta de acceso precisamente a estos dispositivos de realidad inmersiva por parte del estudiante. O sea, el estudiante solamente tiene acceso a estas cosas cuando está en el espacio universitario, pero fuera de él no las tiene, evidentemente por un tema de costos, ¿no? Que es uno de los elementos que también está allí, altos costos asociados a esta gestión. También una de las situaciones tiene que ver con la formación del personal docente. Todos los docentes no están en este momento capacitados para trabajar en esos espacios. El mantenimiento y la programación de los metaversos, esto me lo comentaba con detalle el sujeto que denominamos experiencia y me dice que así es algo permanente que hay que estar adecuando, se desconfigura. Y desde la persona de prospectiva me decía que había sido muy difícil y ha sido muy difícil pensar en la gestión de aulas precisamente por el tema de la programación. Hay que mantener el control y asegurar la participación activa porque no podemos perder de vista que el hecho de que estén en un espacio virtual no tengas estudiantes que se distraigan y no hagan nada. Sí es cierto que los estudiantes, tienen acceso a un contenido que está delimitado a lo que el docente prepara como clase. Sin embargo, pues siempre existe la posibilidad de que ellos puedan hablar un poco de su experiencia previa, pero las consultas en línea están limitadas porque están dentro de ese espacio de realidad virtual. Veamos entonces lo que sucedió cuando hablábamos entonces de lo que se denominó para este estudio las oportunidades. Y entonces aquí lográbamos verificar o podíamos, o se pueden pensar, y es que lo que no quiero es darle una etiqueta que parezca que esto es como bueno y malo, sino simplemente son situaciones. Hablábamos entonces la mejora de la motivación de los estudiantes, por supuesto, un aprendizaje colaborativo porque todos están en el momento en el que están practicando o están haciendo, en este caso, las clases de diseño, todos aportan para esa construcción que están haciendo. Evidentemente se incrementa la posibilidad de resolución de problemas porque se llevan al aula situaciones donde realmente pueden hacer transformaciones
que quizás en el aula tradicional cueste un poco más, sobre todo hablando de diseño. La comprensión de los conceptos a través de las experiencias sensoriales. Si bien es cierto, todavía no llegamos al punto de poder involucrar el sentido del gusto, hay quienes dicen que inclusive el sentido del olfato se ve afectado por un tema de sugestión cuando colocan en el espacio algunas cosas que vinculan los aromas con los que nosotros recordamos, y eso favorece también la experiencia sensorial, aunque no sea totalmente real, ¿no? Y hay una simulación de experiencias que serían a veces imposibles de replicar en la realidad, o al menos no serían tan factibles de hacer con las posibilidades del error, porque el error implicaría un daño a otra persona o a una instalación. eh, Y también hablamos de la personalización del aprendizaje, porque el mismo estudiante diseña su avatar, define cómo quiere proyectarse, cómo quiere verse, y eso da una sensación de personalización del aprendizaje, al menos desde la mirada del estudiante. Entonces, dicho esto, voy a dejar algunas conclusiones a las que yo puedo aseverar acá, y puedo decir entonces que el metaverso ofrece oportunidades para experiencias de aprendizaje más dinámicas y colaborativas. El espacio virtual combina la vida cotidiana con el conocimiento técnico, creando un entorno tecnológico único que podríamos denominar un éter tecnológico, pues hay una fusión de algunos elementos allí que combinan la experiencia educativa con la tecnología. El ecosistema virtual reduce las distancias, normaliza actividades diarias y aborda algunos problemas comunes, y al mismo tiempo también fomenta una innovación productiva que promueve nuevos enfoques en la producción de conocimiento en entornos que permiten simular situaciones de la vida real que no serían posibles, al menos sin dejar daños a terceros, ¿no? Y hablábamos de la realidad inmersiva, que representa una forma de gestión que propicia nuevas experiencias educativas. Entonces, reiterando pues el agradecimiento a quienes me invitaron a esta ponencia del día de hoy, puedo cerrar diciendo que nos encontramos en el umbral de una era donde el transhumanismo y la poshumanidad están allí. No sabemos, es algo en tiempos de incertidumbre, pues las certezas están descartadas, donde la tecnología no solo transforma las formas en que aprendemos y trabajamos, sino que también redefine nuestra relación con la realidad y nuestras propias identidades. Entonces, bueno, quería dejar ese mensaje para el cierre. Gracias a todos por su atención.